Reencuentro con la vida. Invaluables riquezas extractadas de las experiencias de aquellos que han superado las más desafiantes pruebas. Reencuentro con la vida, recuperando nuevamente las ganas de volver a vivir. Reciban un cordial saludo de parte de este servidor Pedro Caballero, y qué bueno que hoy Dios nos da una nueva oportunidad de poder meditar en la porción de su nutritiva enseñanza en el día de hoy. Quiero invitarles a que meditemos en lo que dice el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22. El versículo 1, 2 y 3 nos dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Este relato bíblico nos muestra cómo Dios probó a Abraham, no para hacerlo tropezar o caer, y mucho menos tentarlo, porque Dios no tienta a nadie, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. De la misma manera que el fuego refina al mineral para extraer metales preciosos y consumir las impurezas, Dios nos refina para así procesar nuestra vida a través de circunstancias difíciles. Cuando somos probados, no podemos quejarnos, no debemos asumir ese tipo de actitud de juzgar y de denigrar contra Dios. No podemos tratar de ver cómo Dios nos está forzando para forjar nuestro carácter. Y muchas veces surgen preguntas del por qué. Dios no le está preguntando, Dios le está ordenando y le está diciendo algo que humanamente es difícil de aceptar. Dios, ¿qué fue lo que me dijiste? Que tomara a mi hijo, al hijo que me diste, al hijo de la promesa, y que lo lleve y te lo sacrifique. ¿Eso fue lo que me dijiste? Pues Dios nunca habla confusamente. Cuando Dios habla con mucha claridad. Y ante esa indicación que Dios le daba a este patriarca, a este hombre que se le llamaba amigo de Dios, que confió en Dios hasta el final, pues se pueden imaginar lo desconcertado que pudiese sentirse Abraham después de haber esperado tantos tiempo, por más de 3 décadas, el cumplimiento de esa promesa de darle un hijo. Él era un hombre anciano, un hombre ya muy mayor, y estaba disfrutando de su muchacho, de su jovencito, del regalo que Dios le había dado. Y de repente Dios le dice que ahora lo lleve a un monte para que lo sacrificara. Y la Biblia me dice que él hizo exactamente todo lo que Dios le indicó. Sin embargo, mientras Abraham caminaba, ustedes se pueden imaginar, aquella mañana comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. Sin embargo, se pueden imaginar cómo estaba el corazón de Abraham, hecho pedazos, completamente destrozado. La obediencia es una de las demandas mayores en la Biblia, pero, estimados amigos, la obediencia no es fácil. Nuestra obediencia a Dios muchas veces es una tarea difícil. Si seguimos en la lectura de Génesis capítulo 22, pero ahora desde el versículo 4, nos dice así el texto sagrado: Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Él iba con su corazón, como decíamos hace un momento, con el corazón destrozado. En poco tiempo su hijo moriría. Pero vean cómo responde un hombre de fe. Le dice a sus sirvientes, a sus siervos, le dicen: quedaos aquí un rato, quédense aquí con el asno, porque el asno traía la madera y algunas cosas más para lo que era la preparación del altar donde iba a ser sacrificado su hijo. Solo que esto fue algo muy privado, eso se lo guardó Abraham, no se lo contó ni a su esposa, ni se lo contó a sus sirvientes, ni mucho menos a Isaac. De seguro le dijo: hijo, necesito que me acompañes, mañana emprenderemos un viaje porque vamos a adorar a Dios. Porque es lo que él le dice a sus siervos: yo y el muchacho subiremos allá y adoraremos.
lo que representaba un sacrificio doloroso para Abraham, él lo llama un acto de adoración, un acto de reverencia, de honra al Dios que le había dado a su hijo tiempo atrás. Abraham no estaba indispuesto con Dios, no estaba resentido con Dios. ¿Cómo así? Primero me lo das y ahora me lo quitas. No, él no entendía muchas razones, muchas motivaciones a las que impulsaron a Dios a pedirle semejante cosa, pero él estaba dispuesto a obedecer. Él no era quien para cuestionar a Dios. No se sentía con ningún motivo para cuestionar a Dios. Él conocía a Dios y él siempre tuvo en el concepto a Dios como un Dios bueno, justo, fiel, cumplidor de sus promesas. Ya había tenido una relación a lo largo de muchos años con Dios y él sabía que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno. Y si me está pidiendo algo tan contundente como sacrificar a mi hijo, pero él no se atrevió a cuestionar ni a resentirse. Su dolor iba por dentro y de Dios él podía esperar lo mejor. Esto lo podemos entender un poco más si echamos un vistazo a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Increíble. Abraham, su fe inocente, su fe cándida, él sabía, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero él tenía en su mente, él tenía en la fe, en la certeza, en la seguridad con respecto a Dios: bueno, mi hijo va a morir, de acuerdo a la instrucción que había recibido de Dios, pero yo sé que Dios es poderoso, porque es bueno, porque lo he visto tantas veces actuando con benevolencia y con misericordia y compasión conmigo. Yo creo que aún su poder es tan grande que después de muerto mi hijo vivirá. Pero yo sé que Dios no es malo. Y qué hermoso, queridos oyentes, cuando Abraham dice: quedaos aquí, esperad un tiempo, yo y el muchacho subiremos allá, adoraremos y volveremos. Él tenía la certeza que no sé cómo va a ser Dios, pero yo volveré con mi hijo. Volveré con mi primogénito, con el hijo de la promesa, con lo que Dios me prometió. Qué increíble. ¿Hasta dónde pudo llegar esta convicción de fe que este hombre tenía con respecto a Dios? Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que no se convirtiera en un obstáculo, para que no fuese un tropiezo con respecto al amor que Dios demanda de nosotros. Muchas veces tenemos Isaac en nuestro corazón y sería bueno que meditáramos con toda sinceridad delante de Dios: bueno, ¿qué Isaac tengo yo en mi corazón? ¿Cuál es mi Isaac? Es posible que sean nuestros propios hijos. Un Isaac puede ser mi empleo, mi trabajo. Estoy tan aferrado a ciertas propiedades, a ciertos bienes. Aún nuestra propia vida es nuestro Isaac, nuestra juventud, nuestro vigor, nuestras fuerzas. ¿Cuál es su Isaac? ¿A qué se ha aferrado usted? ¿A qué se ha apegado? ¿Qué cosas posiblemente pudiesen estar desplazando el lugar que Dios debiera ocupar en el centro de su corazón? Y eso no puede contemplarse. Dios necesita que usted le dé todo su corazón, toda su vida. Así dice el primer mandamiento: escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dios no quiere que le des una gran parte de tu corazón, Él lo pide todo, Él lo quiere todo. Él quiere toda tu mente, todo tu pensamiento, todas tus fuerzas, toda tu vida. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio que aquel que ama más a su cónyuge, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, más que a Dios, no es digno de él. Nuestro amor por Dios debe ser bien inmenso en comparación al amor que podemos sentir por nuestros hijos y por nuestros familiares y por nuestros seres más queridos. Dios lo quiere todo. Y cuando Él detecta que hay algo que está desplazando ese lugar que Dios debe ocupar en el corazón, Él nos pedirá y a veces nos llevará a procesarnos en circunstancias donde tengamos que sacrificar a esos Isaac.
Dios no le interesaba que el muchacho muriera. Lo que Dios quería es que Abraham fuera capaz en su corazón de dar muerte a eso que estaba ocupando una gran parte del espacio que a Dios le corresponde. Interesante. Dios es bueno. Y cuando te sientas en una encrucijada, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decisión tomar, dile: Señor, ayúdame a que yo pueda ser completamente libre de todos apegos y de todas aquellas cosas que no me permiten tomar decisiones sensatas, prudentes, objetivas. El Señor nos pide que le demos nuestro corazón, que confiemos en Él, y Él hará en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué te cuesta hoy dejar? ¿Qué te cuesta hoy desprenderte? ¿Qué te cuesta hoy soltar? Confía en Él, suéltate en manos de Dios y Él te dará una tremenda recompensa fruto de confiar en Él. No te atrevas a dudar de Dios, no te atrevas a cuestionarlo, no te atrevas a resentirte, a juzgarle. Y si por alguna circunstancia te sientes así con Dios, vamos, levántate de esa cama, reacciona y dile: Señor, yo quiero volver en amistad contigo. Te he juzgado, he sido tan limitado en mi manera de pensar, he perdido de vista que tú estás actuando, haciendo algo para nuestro beneficio. Sigue diciendo entonces el relato de Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y noten esta respuesta tan especial. Ay, mi hijo, no te preocupes. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá como siempre lo ha hecho. No te preocupes por ello, hijo. Más adelante vemos que el cordero era él. Él iba a ser el que sería sacrificado. La Biblia dice que él de seguro sujeta a su hijo con fuerza, lo amarra. De seguro le dice: hijo, lo que estoy haciendo de seguro no lo entiendes, pero es lo que Dios me ha pedido. Le tapa los ojos, lo ata, lo sube al altar. Y cuando ya está listo para degollar al muchacho, cuando levanta el cuchillo, vemos el ángel como si viniera a la velocidad de la luz descendiendo del cielo y pega un grito y dice: Abraham, detente, ¿qué vas a hacer? No mates al muchacho, no le hagas daño. Dios no quiere que hagas eso. Dice el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué hermosa experiencia la que pudo posteriormente sentir este hombre, ese descanso, pero una vez más, como no vale la pena confiar en Dios, confiar en Él. De seguro Abraham se hubiera sentido muy mal si hubiese desconfiado de Dios, si hubiese pensado, si se hubiera quejado, si hubiese denigrado de Dios, pero no lo hizo. Abraham ofreció ese sacrificio, en su corazón se desprendió de su hijo de esa manera, dándole la primacía a Dios, y eso era todo lo que Dios quería. Tuvo el gusto de estar con ustedes este servidor, Pedro Caballero. Un fuerte abrazo para todos y tengan una feliz jornada. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras en mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo.